te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por esa obra maravillosa, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por ese regalo, Señor. Gracias por tu gran amor, Dios. Gracias, bendito Señor. Sobreabunda tu amor inundándome. Gracias, Cristo, libertador, y me salvaste, mi Redentor. Y toma, Dios, mi vida, vasija de tu amor, y a ti la dedico por ver tu reino, Dios. Y gracias, Cristo, libertador, y me salvaste, mi Redentor. Y gracias, Cristo, libertador, y me salvaste, mi Redentor. Y por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios, te amo, Dios, y en mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios, te amo, Dios. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios, te amo, Dios. Y en mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios, te amo, y por ti puedo ver, tu vida encontré. Te
amor, te amo Dios, te amo Dios, por ti puedo ver tu vida encontré, te amo Dios, en mi corazón sellaste tu amor, te amo Dios, te amo Dios. Gracias, Cristo. Libertador, me salvaste, mi Redentor. Gracias, Cristo. Libertador, me salvaste, mi Redentor. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, y me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí, y declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente
manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Gracias, Cristo, libertador, y me salvaste, mi Redentor. Gracias, Cristo, libertador, y me salvaste, mi Redentor. Señor bendito, queremos darte gracias, Señor, por ser nuestro Salvador, por ser nuestro Redentor, por ser nuestro Señor. Y reconocemos, Señor, de que si estamos en este lugar, solamente por ti, y es solamente para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias porque podemos exaltarte y glorificarte, Señor. Y queremos hacerlo también escuchando tu palabra, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano Miguel, Señor. Te rogamos que seas tú propicio en nosotros y seas tú hablando a nuestras vidas a través de tu siervo por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Antes de tomar asiento, vean quién está cerca de ustedes. Puedan darle un saludo. Somos pocos, así que... de poder compartir la palabra y poder aprender más del Señor. Amén. Quiero empezar recordando un mandato que el Señor nos da. Seguramente que ustedes también se deben acordar. Eso está en Josué 1:8. ¿Se acuerdan qué dice, hermanos? Dice la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y hagas y guardes todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué lindo ese mandato que el Señor nos da. Nuestra prioridad, queridos hermanos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos ayuda a seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual. El día de hoy me ha tocado
compartir el Evangelio de Juan, capítulo 5, del 19 al 29. Le entregaremos este tiempo al Señor para que el Señor sea, a través de su Espíritu Santo, guiándonos en este tiempo, y todo lo que podamos aprender sirva definitivamente para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Nos pondremos de pie un ratito, oraremos. Padre bueno, queremos agradecerte por este tiempo, por tu fidelidad, por tu misericordia, porque podemos alabarte y bendecir tu nombre, Señor. Queremos agradecerte, Señor, por este tiempo que nos das de estudio bíblico para poder compartir, Señor, lo que nos has puesto en nuestro corazón. Queremos orarte para que tu Espíritu Santo pueda tocar el corazón de mis hermanos que están presentes y los que nos están viendo también, para que sea, Señor, un tiempo de reflexionar tu palabra, esa palabra que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Te entregamos este tiempo y te pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Adelante. ¿Se acuerdan? El anterior miércoles, cuando nos compartía el pastor Mario tocaba Juan capítulo 5 del 1 al 18. Y había un elemento muy importante aquí, lo que nos compartía el pastor. Jesús dice, acababa de sanar a un hombre paralítico que tenía postrado 38 años en cama. Este milagro había ocurrido en el día de reposo, lo que provocó a los líderes judíos que acusen a Jesús de violar la ley del sábado. Jesús estaba violando, según ellos, un mandamiento que Dios había otorgado. Pero a través de esta acción podemos ver el poder del Señor Jesús cuando permite que esta persona pueda levantar su lecho después de 38 años y caminar. Jesús logró sanar con su palabra. Cuando Jesús le dijo, levántate, recoge tu camilla y camina. Esa acción nos permite ver la misma autoridad del Padre aún en el día de reposo. Este pasaje que vamos a estudiar ahora, encontramos uno de los momentos más conmovedores del Evangelio de Juan. Jesús se enfrentaba a la incomprensión de los hombres, en este caso los judíos. Al margen de eso, Jesús abre su corazón y revela el misterio más sublime, la perfecta unidad entre el Padre y el Hijo. No habla como un simple maestro, Jesús, sino como el Hijo que depende completamente del Padre, que no hace nada por su propia cuenta, sino que actúa en comunión con Dios. Qué importante. Empezamos a ver, hermanos, cuán perfecta había sido esta comunión que Dios tenía con el Hijo. Cada palabra que Jesús da en estos versículos está cargada de ternura, de poder y esperanza. A través de esta acción Jesús nos muestra que la autoridad no nace del orgullo, sino de la obediencia y el amor que tenía Jesús. Jesús tiene todo el poder para dar vida a quien quiere, para resucitar a los muertos y juzgar con justicia. 3 aspectos importantes, los vamos a repetir. Jesús tiene el poder para dar vida. Primero. Segundo, para resucitar a los muertos. Y tercero, para juzgar con justicia. Estos versículos que vamos a estudiar ahora nos invitan a mirar a Cristo no solo como el Salvador, sino como el dador de vida y el juez justo. Aquel ante quien toda su vida, toda rodilla se doblará y en quien toda su alma encuentra su destino eterno. Aquí he hecho un bosquejo para el estudio de esta noche y el tema que le he puesto a este estudio se denomina Jesús tiene la autoridad de Dios. Reitero, vamos a ver el capítulo 5, los versículos 19 al 29, para que ustedes vayan apuntando. ¿Ya? Según lo que he estado estudiando, hermanos, vamos a ver la igualdad en la forma de obrar
tanto del Padre como del Hijo, en este caso de Jesús. Vamos a ver la igualdad que tienen los dos en conocimiento. También vamos a ver el poder que tienen los dos sobre la muerte. Asimismo, también vamos a ver la autoridad para poder juzgar. También vamos a ver la igualdad que tienen en dignidad. También igualdad en poder para impartir la vida eterna. Y por último, vamos a ver la vida eterna que ellos otorgan para sí mismos. Esos aspectos vamos a ver en este estudio. En estos pasajes que vamos a compartir, veremos cómo el Hijo de Dios, Jesús, revela profundas verdades acerca de su relación con el Padre, su autoridad de dar vida y su rol como juez. En estas porciones que vamos a ver, en estos 10 versículos, podemos ver que Jesús nos habla de 3 argumentos importantes. Sería bueno que lo apunte. El primero, Él es el Hijo de Dios. Segundo, Él es el enviado de Dios. Y un tercer argumento, Él tiene la autoridad de Dios. Y aquí para empezar me hacía una pregunta y decía, ¿en qué sentido Cristo declaraba que era igual a Dios? Vamos a considerar algunos aspectos importantes y vamos a ver en qué medida existía la igualdad entre el Padre y el Hijo. Vamos a empezar con el versículo 19. Iguales en la forma de obrar. Ese es un primer aspecto que vamos a ver. La igualdad tanto del Padre como del Hijo en la forma de obrar. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí podemos ver en esa lectura que acabo de hacer, que Jesús y el Señor tenían una perfecta unión. Jesús y el Padre tenían una perfecta unión. Jesús utiliza 3 veces esta expresión cuando dice, de cierto os digo. En estos 10 versículos que estamos viendo, hermanos, este aspecto hay que tomarlo muy en cuenta. Esta expresión que el Señor Jesús decía, de cierto te digo. Este lenguaje que está utilizando el Señor es para manifestar que Él estaba diciendo la verdad, solamente la verdad. Él aseguraba que este mensaje que le estaba dando a los judíos era un mensaje que estaba diciendo la verdad veraz y absolutamente confiable. Por eso es que en 3 oportunidades en estos versículos dice, de cierto te digo. Jesús estaba tanto unido al Dios Padre que no podía actuar independientemente. Esto no significaba que no tuviera poder propio, sino que su comunión con el Padre era tan profunda que solo lo hacía ver como una relación profunda con el Señor. Su voluntad y la del Padre eran una sola. Si nos damos cuenta, hermanos, los que les estoy comentando, aquí podemos ver esa unión que tenían entre el Padre y el Hijo, una unión realmente perfecta. Jesús estaba tan unido al Padre que no podía actuar de la forma independiente. Todo lo que el Señor hacía actuaba en función a lo que también el Padre conocía. Su comunión con el Padre era tan profunda que solo hacía lo que veía hacer al Padre. Y aquí estaba recordando un poco el ministerio de Jesús cuando estuvo en la tierra. ¿Se acuerdan qué hacía el Señor Jesús? Enseñaba la palabra, predicaba el Evangelio, sanaba a los enfermos, expulsaba a los demonios, oraba constantemente. Iba a la sinagoga y estaba orando constantemente. También formó y discipuló a sus seguidores. Una característica importante del Señor Jesús también era que ayudaba a los necesitados.
también cumplió la voluntad del Padre hasta la cruz y resucitó y dio la gran comisión. Todos estos aspectos del ministerio de Jesús que actuaba él, también conocía el Padre. Porque, les reitero, había una unión perfecta con Dios, Jesucristo con Dios. Aunque Jesús afirmaba su igualdad con el Padre, nunca buscó actuar separado de él. No era independiente, sino perfectamente unido en propósito, amor y poder. Jesús no se oponía a Dios, ni buscaba su propio camino. Más bien, mostraba en la tierra lo que el Padre hacía en el cielo. Aquí podemos apreciar una vez más esa relación tan íntima que había entre el Padre y el Hijo. Esa comunión perfecta, en cada momento, en todo lugar, comunión perfecta. El Señor quería que los judíos entendieran que Él es igual a Dios. Ningún ser humano podría afirmar con verdad que hace las mismas obras que Dios. Cuando Jesús veía lo que el Padre hace, estaba revelando la relación constante con Él y su conocimiento completo de la voluntad divina. Miren, qué linda es realmente esa relación. ¿Cómo podemos aprender de esa relación tan perfecta en que tenía el Padre con el Hijo? Esta unidad perfecta entre el Padre y el Hijo era posible, porque ambos son uno en esencia. Jesús no es un ser inferior, sino Dios mismo, hecho hombre, que actúa en total armonía con el Padre. La relación entre el Padre y el Hijo dentro de la Trinidad no es la de un amo o siervo, ni la de un jefe con su empleado. Esta relación del Padre y el Hijo, unidos específicamente por ese amor eterno que ellos profesaban. El Hijo obedece al Padre, no por obligación, sino por amor y comunión perfecta. ¿Qué les parece, hermano? Qué lindo, ¿no? Estamos aprendiendo esa unión perfecta que tenía, reitero, Dios con el Hijo. Vamos a ver un segundo punto. Iguales en el conocimiento. Versículo 20. ¿Qué nos dice la palabra? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Aquí vamos a seguir observando y meditando la relación íntima y perfecta en armonía entre el Padre y el Hijo. Esta unión no solo era una relación de afecto, sino también una perfecta comunión y conocimiento mutuo. Todo lo que el Padre conoce y sabe, también lo conoce y sabe el Hijo. Ambos son iguales en sabiduría y entendimiento. Mateo 11:27, ¿qué nos dice? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Qué vemos en este pasaje? Si podemos desglosar un poquito lo que significa. Jesús revela la profundidad de su relación con el Padre. La intimidad entre ambos era total. Y aquí un aspecto para poder apuntar. Aunque en ese momento Cristo se había hecho hombre y se había humillado voluntariamente para manifestarse en forma humana, no dejó de ser Dios. El Hijo de Dios se encarnó, pero su divinidad permaneció intacta. Ustedes saben que el Señor Jesús se hizo hombre, vino a morir por cada uno de nosotros. Pagó ese precio en la cruz del Calvario, por lo cual nosotros podemos decir, Señor, si lo hemos aceptado a Él, Señor, gracias por ese lugar que tú has ocupado en la cruz del Calvario. Yo debería estar ocupando ese lugar. Ahí podemos ver también ese gran amor que el Señor Jesús tiene para con nosotros al morir en nuestro lugar en la cruz. Pero eso definitivamente no quitaba esa relación que tenía
con el Padre, esa relación perfecta, íntima que tenía con Dios. A pesar de esa condición humana que Jesús tuvo en ese tiempo, el Padre le mostraba todo lo que él hacía. Jesucristo conocía perfectamente la voluntad y las obras del Padre. Nada le era oculto, porque su comunión con el Padre era continua y era perfecta. Jesús predicaba, sanaba enfermos, tenía una labor muy importante. Y cuando él estaba haciendo ese tipo de acciones, etc., el Padre también conocía. Por esa relación que les reitero, esa relación de comunión y perfecta que tenían, todo lo que hacía el Hijo, sabía el Padre. Todo lo que hacía el Padre, sabía el Hijo también. Solo el Espíritu de Dios puede revelar los pensamientos de Dios. Y solo Él puede hacernos comprensibles a nuestro espíritu. ¿Qué nos dice la palabra en 1 Corintios 12:11? Para que puedan apuntar. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Este texto que acabo de mencionar nos recuerda nuestra limitación humana. Nosotros como humanos estamos limitados a muchas cosas. Nadie puede conocer plenamente a Dios a menos que Él mismo se revele. ¿Cómo el Señor se revela en nuestras vidas? ¿Será la palabra de Dios que nos permite esa revelación? Con toda seguridad. Jesús dice no necesitaba revelación porque Él mismo era Dios. Su conocimiento del Padre no dependía de una revelación externa, sino de una misma naturaleza divina que Él tenía. Para Jesucristo, para que pueda conocer todo lo que el Padre conoce y sabe, debería ser igual al Padre. Y eso es, Jesús es Dios eterno, igual en esencia, en conocimiento y gloria al Padre. Vamos a ver un tercer aspecto. Iguales en el poder sobre la muerte. Y aquí vamos a tocar el versículo 21, el 28 y el 29. ¿Qué nos dice la palabra? Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí podemos ver, si hacemos un análisis de este versículo, la autoridad de Cristo para dar vida. En este pasaje encontramos otra declaración clara de la igualdad del Hijo del Padre. Los judíos acusaron a Jesús de hacerse igual a Dios, pero Él no negó esta acusación. Al contrario, presentó pruebas contundentes, queridos hermanos, de que Él y el Padre son uno. ¿Cómo podrían presentar esas pruebas contundentes? La palabra del Señor en Juan 5:21, lo que acabamos de leer, reitero, ¿qué nos dice? Jesús les dijo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esta afirmación no podría provenir simplemente de un hombre. Estaba afirmando Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Los judíos no aceptaban de que Jesús era Dios. A Jesús lo consideraban como un profeta, como un maestro, pero no el Mesías. Según ellos, no era el Hijo de Dios. Y ahí se estaban equivocando completamente. Al margen que podemos ver en los versículos que vamos leyendo, que hay un justificativo veraz en relación a que Jesús es Hijo de Dios. Y aquí te hago una pregunta, para que vayas meditando y reflexionando. ¿Podría alguien que no fuera Dios mismo declarar que tiene el poder de dar vida a quien Él quiere? No, definitivamente. Solo Dios tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Amén. Estas palabras, Jesús confirma su divinidad y su perfecta igualdad con el Padre.
¿Qué nos dice el versículo 28 y 29? Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En el 28, ¿qué significa este versículo 28? Cuando Jesús hizo estas declaraciones tan profundas sobre la igualdad con el Padre, los judíos le escucharon y se asombraron. Conociendo sus pensamientos, el Señor les dijo que no se maravillaran, porque aún había una verdad más grande que deberían conocer. Y eso podemos verificar en Juan 5:28. ¿Qué nos dice la palabra? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Versículo 29. Jesús afirmó que llegará un momento en el que todos los muertos oirán su voz. Qué declaración tan asombrosa, hermanos. Solo Dios podría decir así con autoridad. Ningún ser humano podría ordenar a los muertos que vuelvan a la vida, pero Jesús sí puede, porque Él es el Señor de la vida, y Él puede otorgar vida a la gente que está muerta. Él puede hacer resucitar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es Dios. Amén. Juan 5:29, recordando un poquito. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí Jesús nos revela que todos los muertos resucitarán, todos los muertos, hermanos, todos los muertos. Pero aquí hay dos destinos. Unos van a resucitar, resurrección de vida, para los que han creído en Él, en Cristo, para los que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y los otros, resurrección de condenación, para los que los rechazaron. Grave, realmente. Pero el Señor da la oportunidad, no los desecha. A los que todavía no conocen al Señor, nosotros como hijos de Dios tenemos que compartir esas buenas nuevas de salvación. Porque posiblemente en nuestras familias, en nuestros amigos, todavía tenemos gente que no conoce al Señor. Ahí estamos nosotros. No se olviden, nosotros podemos abrir la boquita, pero quien hace la obra es el Señor. Así que el Señor no desecha, da la oportunidad para que ellos se vuelvan a conocerlo a Él. Cada persona que ha vivido puede estar en una resurrección de vida o una resurrección de condenación. Aquí no hay término medio, es una u otra. Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vuelvo a rectificar lo que ya habíamos leído. ¿Qué significa este pasaje? Este pasaje no enseña que las personas serán salvas por sus obras, ni condenadas simplemente por sus malas acciones. ¿Qué nos dice la Biblia en este tema? La Biblia es muy clara cuando nos dice que la salvación no se obtiene por obras, sino por la fe en Jesucristo. Amén. Reitero, la Biblia es clara. La salvación no se obtiene por obras, sino por la fe en Jesucristo. Y esto podemos respaldar con Efesios 2:8-9, que nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Reitero, la salvación, hermanos, no se obtiene por obras, sino por la fe en Jesucristo. Amén. Las buenas obras, ¿qué son las buenas obras? Son el resultado natural de una vida transformada por la fe. ¿Nuestra vida está siendo transformada, hermanos, hermanas? ¿Cómo está siendo transformada? ¿A través de la palabra? Me acuerdo en este momento una cita muy importante en Romanos 12:2, que dice:
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios transforma nuestra mente, nuestro corazón. La palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige y también nos instruye. Así que, hermanos, la palabra de Dios es muy importante para nuestras vidas. Y el versículo que les daba al inicio, en Josué 1:8, dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sino para que de día y noche meditarás en él y hagas y guardes, dice, todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un mandato que debemos atesorar en nuestro corazón y ponerlo en práctica también. Las buenas obras no son el resultado natural, o son el resultado natural, de una vida transformada por la fe. No son la raíz de la salvación, sino del fruto. Los que hicieron lo malo, ¿qué va a ocurrir, hermanos? Son aquellos que nunca depositaron su fe y confianza en el Señor Jesús. Los que hicieron lo malo van a nacer o van a tener la resurrección de condenación. Estas personas que no han confiado en el Señor permanecerán alejadas de Dios y serán resucitados para comparecer ante el juicio y recibir condenación eterna. Qué terrible, hermanos, de estas personas. Pero todavía el Señor les da la oportunidad para poder rectificar su actitud y poder reconocer realmente al Señor como Señor y Salvador. Vamos a ver un aspecto también importante cuando habla acerca de la igualdad en autoridad para juzgar. Vamos a ver el versículo 22. ¿Qué nos dice? Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio le dio al Hijo. En el Nuevo Testamento enseña claramente que Dios ha entregado todo juicio al Hijo. Esto significa que Jesucristo es el juez designado de toda la humanidad. Reitero lo que acabo de leer, el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio a su Hijo. Para desempeñar esta obra, el Señor Jesús debe poseer conocimiento absoluto y justicia perfecta que tenía. Él puede discernir no solo las acciones externas de los hombres, sino también los pensamientos y las intenciones del corazón. Nadie puede engañar al juez divino. ¿O alguno de nosotros podemos discernir lo que el hermano está pensando? No ve. Solamente Dios. Y aquí quiero recordar un atributo incomunicable, que ese atributo es la omnisciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor conoce todo, hermano. Nosotros no podemos llegar a eso. Nuestro conocimiento es limitado, pero el Dios Todopoderoso conoce aquello. Qué asombroso pensar que el mismo juez de toda la tierra estaba frente a los judíos, quien los fustigaban, quien decían, no, este no es Dios, es un profeta, es un maestro, pero no es Dios. Ellos aseguraban aquello, pero estaban totalmente confundidos. Jesús le estaba hablando con autoridad y aún así no los reconocieron. Aquel que un día juzgará a toda la humanidad estaba allí. ¿Cómo estaba? En humildad, ofreciendo salvación antes del juicio. El Señor te da la oportunidad. Te da la oportunidad antes de poder juzgarte. Dios es bueno en gran manera. Él nunca te va a cortar la relación con Él. Siempre te va a dar la oportunidad para que tú puedas rectificar tu acción y puedas acercarte a Él. Él te está esperando con los brazos abiertos, hermanos. Ese amor que nos tiene es un amor incomparable. La palabra dice, con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. El Señor es bueno y te da una nueva oportunidad. Así que debemos continuar aferrándonos más a Él.
Además de darle vida en sí mismo, Dios Padre también concedió al Hijo la autoridad para juzgar al mundo. Y eso podemos ver en Juan 5:27. ¿Qué nos dice? Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y aquí vemos dos títulos importantes que nos revelan quién es Jesús. Aquí pueden apuntar, hermanos, ¿quién es Jesús? Primero, como Hijo de Dios. ¿Qué característica tiene Jesús como Hijo de Dios? Él comparte plenamente la naturaleza divina. Es igual al Padre y al Espíritu Santo. Por eso puede dar vida eterna a quienes creen en Él. Segundo, como Hijo de Hombre. ¿Cuál es esa característica de Jesús como Hijo del Hombre? Él se hizo verdaderamente humano. Vino al mundo, vivió entre los hombres y murió en la cruz como sustituto por todos nosotros. Fue rechazado y crucificado en su primera venida. Cuando regrese en su segunda venida, lo hará en gloria para juzgar a sus enemigos y recibir la honra que el mundo una vez le negó. Ese Dios verdadero y hombre verdadero, califica perfectamente para ser el juez justo de toda la humanidad. Juez justo de toda la humanidad. Como Dios, Él posee el poder, posee la sabiduría y la justicia perfecta. Como hombre, comprende nuestras debilidades y vivió nuestras experiencias, pero sin pecado. Jesús nunca pecó. Por eso, queridos hermanos, hermanas, nadie está más capacitado que Él para juzgar con equidad. Él es el único que puede juzgar y el Padre le ha dado esa opción de que Él pueda ser un juez justo para toda la humanidad. Versículo 23. Igualdad en dignidad. Aquí vamos a ver la igualdad que ellos tenían en dignidad. ¿Qué nos dice el versículo 23? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Cuál era el propósito del Padre? Que todos honren al Hijo. En este versículo encontramos la razón por la cual Dios Padre ha dado al Hijo la autoridad para resucitar a los muertos y juzgar al mundo. El propósito principal es que todos honren al Hijo tal como honran al Padre. Y eso podemos ratificar en Juan 5:23, que nos dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y aquí vamos a ver una declaración muy interesante, y pueden apuntar, hermanos. Esta declaración que hace en el versículo 5:23 de Juan que acabamos de leer, es de enorme importancia y una de las pruebas más claras de que la Biblia, de la deidad del Señor Jesucristo. Deidad del Señor Jesucristo. A lo largo de toda la Escritura se enseña que solo Dios puede ser adorado. En los 10 mandamientos, ¿se acuerdan, hermanos? Los 10 mandamientos. Dios prohíbe adorar a cualquier otro ser. ¿Qué nos dice el primer mandamiento? Eso está en Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Solo tiene que ser honrado el Padre. Sin embargo, aquí Jesús afirma que el Hijo debe recibir la misma honra que el Padre. La única conclusión posible es que Jesucristo es Dios, definitivamente. El error de honrar a Dios y negar al Hijo. Aquí vamos a ver esta afirmación. El error de honrar a Dios y negar al Hijo. Los judíos afirmaban de que Jesús era un hombre bueno, o un gran maestro, era un profeta, pero no era el Dios eterno. Sin embargo, este versículo destruye tal aseveración. Jesús está en igual
y absoluta con el Padre y merece el mismo honor. Si alguien no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Es inútil pretender amar a Dios mientras se rechaza o se minimiza al Señor Jesucristo. No se puede tener una relación con el Padre sin reconocer plenamente quién es el Hijo y la relación que existe con el Padre. Juan 15:23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. La Biblia declara claramente, hermanos, que Jesucristo es el Dios manifestado en carne. Aceptar esta verdad es esencial para la salvación. Y aquí también vamos a ver algo importante que es bueno que conozcamos. Hay una advertencia contra negar la divinidad de Cristo. Hay algunos grupos religiosos, ustedes han debido escuchar algún momento, testigos de Jehová, mormones, deshonran al Hijo de Dios al afirmar que Jesús no es Dios, sino es una criatura o un hombre elegido por Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos enseña con claridad que el Señor Jesús es Dios eterno y que un día juzgará a todos los que lo han rechazado. Vamos a escuchar seguramente algunas aseveraciones de este tipo de grupos religiosos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? ¿Qué nos dice la palabra? Justificar con la palabra que Jesús es Dios, que Dios es Jesús. Y eso está refiriendo también a la Trinidad. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Han estudiado un poquito eso? ¿Qué nos dice Hebreos 10:31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Dios vivo va a juzgar. Negar la divinidad de Cristo no es un error menor, es rechazar al propio Dios. Escuchen eso, hermanos. Negar la divinidad de Cristo no es un error menor, es rechazar al propio Dios. Quien niega que Jesús es Dios se coloca bajo la condenación eterna. ¡Qué terrible! Nosotros podemos, con el estudio de la palabra, tener este concepto muy claro de saber quién es Dios y quién es el Hijo. Y la relación que estamos viendo en este tiempo, que es tan importante, esa relación que tienen los dos. Vamos a ver otro aspecto también en igualdad en poder impartir la vida eterna. Tanto el Padre como el Hijo imparten la vida eterna. Vamos a ver el versículo 24 y 25 del capítulo 5 de Juan, que estamos estudiando esta noche. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Como les decía al iniciar esta enseñanza, este término de cierto se vuelve a repetir 3 veces en estos 10 versículos que estamos viendo. Es para aseverar lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Lo que estoy comentando, lo que estoy comunicando en este momento es una verdad absoluta. Cuando decía, de cierto os digo. De la muerte, ahora vamos a ver de la muerte a la vida por medio del Hijo, la promesa de vida eterna, lo que acabamos de en el versículo 24. En los versículos anteriores hemos aprendido que el Señor Jesús tiene poder para dar vida, ¿correcto? Tiene poder para dar vida. Que el Padre ha confiado también la obra de juicio. Ahora vamos a descubrir cómo una persona puede recibir la vida espiritual de Él y escapar del juicio. Vamos a hacer énfasis un poquito en este versículo para poder desglosar para el estudio, ¿ya? Juan 5:24. ¿Qué nos dice? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este versículo bíblico se debería aplicar y se aplica
cuando se está hablando de evangelismo, de esas buenas nuevas de salvación. Este versículo es uno de los más citados y amados del Evangelio, porque explica con absoluta claridad el camino de salvación. A lo largo de los siglos, multitudes han recibido vida eterna mediante su mensaje. Jesús inicia sus palabras con la expresión desierto, desierto, destacando, reitero, la importancia y la certeza de lo que está por decir. Luego añade, os digo, mostrando que se trata de un mensaje personal, directo y lleno de autoridad divina. El que oye mi palabra, ¿a qué se estará refiriendo cuando habla el versículo de lo que estamos estudiando ahora? El que oye mi palabra. No significa solo escuchar el mensaje del Evangelio, sino recibirlo, creerlo y obedecerlo. Tres cosas muy importantes cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Lo recibimos, lo creemos y lo obedecemos. Muchos escuchan la predicación, pero pocos responden con fe. Jesús nos está diciendo que su enseñanza debe ser aceptada como la palabra misma de Dios y que se debe creer en Él, que verdaderamente es el Salvador del mundo. La segunda porción de este versículo, el que cree al que me envió. La fe salvadora consiste en creer a Dios que envió a su Hijo al mundo para ser nuestro Redentor. No basta, hermanos, con creer simplemente la existencia de Dios. Muchos dicen creer en Él, pero nunca han nacido de nuevo. La verdadera fe consiste en aceptar lo que Dios dice acerca de Jesucristo. Es decir, que fue enviado para ser nuestro Salvador y que solo su sacrificio en la cruz puede limpiar pecado. Amén. Cuando dice tiene vida eterna, está hablando de una posesión presente. ¿A qué se refiere? Jesús te dice y te da vida eterna. La vida eterna no solo es una promesa futura, sino una realidad presente para el creyente. Esa vida no se refiere únicamente a duración, sino también a una nueva calidad de vida. Es la vida misma que Cristo imparte al creyente. Al nacer de nuevo, recibimos esa vida espiritual, distinta y superior a la vida natural que poseemos desde nuestro nacimiento físico. Gracias a Dios, un día el Señor ha venido y nos ha hecho parte de su familia. Nos han compartido el Evangelio y nosotros lo hemos aceptado. A partir de ese momento hemos sido parte de la familia del Señor. Eso me estaba acordando Juan 1:12. A todos los que le recibieron, ¿se acuerdan lo que dice? A los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio realmente ser hijo de Dios! Tener un Padre bueno que nos cuida, nos protege, nos alienta, y su preciosa palabra que nos ayude en nuestro caminar cristiano. Amén. Libre del juicio para siempre. Jesús añade, y no vendrá condenación. ¿A qué se refiere esta afirmación? Esto significa que quien ha puesto su fe en Cristo nunca será condenado, ni ahora ni en el futuro. El creyente ha sido justificado porque Cristo pagó por completo la pena de sus pecados en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan cuando el Señor nos llamó? Alguien nos predicó acerca de las buenas nuevas y en ese momento el Señor nos justificó. Esa posición instantánea, en ese momento. Y a partir de ese momento estamos en un camino que se llama
santificación, hasta que el Señor venga y nos recoja. Amén. Dios ha sido bueno, ha llegado a nuestros corazones, a través posiblemente de una campaña, a través de un hermano que nos ha compartido, pero realmente qué privilegio ser de la familia del Señor. Jesús, nuestro sustituto, consumó la obra de redención y nada puede añadirse a una obra que ya está terminada. Por tanto, queridos hermanos, el cristiano nunca será castigado por sus pecados que Cristo ya llevó en su cuerpo sobre el madero. ¿Qué hacemos cuando pecamos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Nos hacemos los locos o nos recordamos lo que dice 1 de Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor nos da la opción para poder estar a cuentas nuevamente con Él. El que confía en Cristo ha pasado de muerte espiritual a vida eterna. Antes de creer, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora ya no. ¿Qué nos dice Efesios 2:1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos insensibles al amor de Dios y ajenos a su comunión. Pero al poner nuestra fe en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y entonces participamos de la vida eterna. ¿Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros? Amén. El Espíritu Santo que actúa realmente una dirección muy clara cuando nos revela la palabra, nos enseña. Realmente qué lindo, el poder seguir creciendo en el Señor a través de lo que va, el Espíritu Santo nos está revelando. Qué lindo realmente, hermano. Los muertos que oyen la voz del Hijo, versículo 25. Juan 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esta es la tercera vez en el capítulo, en estos 10 versículos, que Jesús utiliza la expresión desierto, desierto. Lo que subraya la importancia del anuncio, cuando Él dice, viene la hora y ahora es. No habla de una obra literal, de 60 minutos, sino del tiempo presente inaugurado con su venida al mundo. Aquí, en el versículo que acabamos de leer, está haciendo referencia a sus muertos. ¿Quiénes serán esos muertos? Los muertos son todos aquellos que viven apartados de Dios, esclavos del pecado. Cuando escuchen la voz del Hijo de Dios a través del Evangelio y responden con fe, pasan de muerte a vida. El Señor está dando esa opción. Esa voz que un día llamará a los muertos de sus tumbas ya está obrando hoy, despertando a los pecadores a la vida espiritual. ¿Cómo es Dios realmente? Nos da una nueva oportunidad. Nos da una nueva oportunidad. Y esas oportunidades no hay que despreciarlas. Vamos a ver otro punto cuando dicen iguales en ser vida eterna en sí mismos. Vamos a ver el versículo 26. Porque como el Padre tiene la vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida eterna en sí mismo. Cristo, fuente de vida. Juan 5:26, ¿qué nos dice? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Qué nos está explicando este versículo que acabo de leer? Nos explica cómo una persona puede recibir vida del Señor Jesús. Así como Dios es la fuente y el dador de toda la vida, también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo para que pueda impartir a otros. Él nos otorga vida. ¿Quiénes están disfrutando de la vida eterna, hermanos? ¿El Señor nos ha otorgado? Amén. El momento de nuestra conversión. Lo que decía Juan 5:24. Los que oyen la palabra y creen en el que me envió, tienen vida eterna. El Señor ya nos ha otorgado vida eterna.
¿Estamos viviendo esa vida eterna, hermanos? Esta afirmación es una de las más claras declaraciones de deidad de Cristo y de su igualdad con el Padre. Ningún ser humano puede decir que tiene la vida en sí mismo. Todos nosotros recibimos la vida de otro. Dependemos de Dios como fuente de existencia. Pero el Padre y el Hijo poseen la vida por naturaleza. Ni el Padre ni el Hijo se les otorgó la vida en algún momento. Siempre las han tenido. Otra vez, ni al Padre ni al Hijo se les otorgó la vida en algún momento. Siempre la han tenido. Desde la eternidad, la vida ha estado con ellos, sin principio ni causa externa. Ellos son eternos. Siempre ha estado la vida con ellos. Cristo no solo posee la vida eterna, sino también la imparte. La imparte. Él es la fuente de toda vida física, espiritual y eterna. Así como el Padre da vida, el Hijo también, a quienes creen en Él. Juan 1:4, ¿qué nos dice? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida que Jesús nos ofrece es la misma vida que procede de Dios. Por eso, solo en Él hay salvación y vida eterna. Amén. Ya para poder concluir esta reflexión, ¿qué podemos resumir de todos estos 10 versículos? En el pasaje de Juan 5, 19 al 29, que hemos visto esta noche, nos revela una verdad profunda y transformadora. ¿Qué nos revela? Jesús es el Hijo de Dios, es el dador de la vida y es el juez justo. Eso esta noche hemos visto. En Él se une todo poder divino con un amor infinito. Estas verdades no son solo para conocerlas, sino para que nos lleven a profundizar nuestra fe, vivir en obediencia y compartir su mensaje de esperanza con quienes aún no conocen. Todavía tenemos esa opción. Tenemos esa opción, hermanos. Tal vez en algún momento has sentido que tu vida carece de propósito o que la esperanza se ha apagado en tu corazón. Pero Jesús te ofrece algo mucho más grande, una vida plena, una vida abundante y una vida eterna. Su autoridad no está para condenarte, sino para guiarte, para restaurarte y para llenar de sentido tu vida. Él te llama a caminar a su lado, confiando en su amor que no le falla y en su poder que transforma lo imposible en posible. En Jesús hay perdón para tu pasado. Escucha bien esto, querido hermano, querida hermana. En Jesús hay perdón para tu pasado, propósito para tu presente y esperanza segura para tu futuro. Hoy es un buen momento para reafirmar nuestra fe en aquel que tiene toda la autoridad sobre la vida y sobre el juicio. Escucha su voz, cree en su palabra y confía en su promesa. Juan 5:24, nuevamente, reitero, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Aquí quiero animarte, hermano, hermana que me estás escuchando. Vive cada día tu vida reflejando su amor, su justicia y su gracia. Permite que tu vida sea una expresión viva de agradecimiento al Hijo de Dios, quien te amó tanto y que dio su vida para que tuvieras la suya. Amén. Que esta palabra o este estudio de esta noche nos ayude a poder posiblemente a cambiar algunas actitudes que tenemos y confiar en ese Dios todopoderoso que está pendiente de nosotros y que nos da la oportunidad de poder rectificar posiblemente algunas equivocaciones. Amén. Nos pondremos de pie, vamos a terminar este tiempo de estudio
orando y pidiéndole al Señor que nos ayude en este objetivo también de poder conocerlo más cada día. Amén. Padre bueno, queremos agradecerte por este estudio. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder compartir estas verdades que habla tu palabra, Señor. Quiero orarte por cada uno de mis hermanos que están presentes y los que nos están oyendo, Señor, para que a través de tu Espíritu Santo puedas tocar el corazón de cada uno de ellos y les puedas mostrar cuán importante es esa relación que deberíamos tener contigo. Gracias porque eres fiel, porque eres verdadero y nos das una nueva oportunidad de poder rectificar posiblemente nuestras equivocaciones. Y gracias, Señor, por ese gran amor eterno que nos tienes y que nos permite seguir avanzando en este camino de santificación. Señor, para ti sea la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y buenas noches, ¿ya? Hasta luego. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.